Muchísimas gracias por la participación del doctor Salvatierra y el licenciado Padilla para esta parte de la capacitación del día de hoy. Voy a leerles el currículum del doctor Salvatierra. Doctor Marlon Salvatierra Solís. El doctor Marlon Salvatierra Solís es microbiólogo y químico clínico, graduado en microbiología por la Universidad de Costa Rica. Es especialista en hematología y en micología médica por la misma casa de estudios. Asimismo, posee la especialidad de Administración de Servicios de Salud con énfasis en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Estatal a Distancia. Ha complementado su formación académica con múltiples cursos en seguridad, salud pública, bioética, investigación clínica y epidemiología en el Centro de Desarrollo Estratégico de Información en Salud y Seguridad Social, CENDEIS. Cuenta con 23 años de experiencia laboral en la Caja Social, desempeñándose actualmente en el laboratorio del área de salud de Coronado. En el ámbito gremial, forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Cipresimeca, donde ejerce el cargo de secretario de Asuntos Intersindicales e Intersectoriales. En el caso del licenciado Padilla, todos lo conocemos, muy reconocido porque es un excelente abogado que tenemos en Cipresimeca, en el equipo de trabajo, y les doy la bienvenida eh, para que hoy desarrollemos. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente, ¿verdad? Como a participar más que todo es como un conversatorio donde yo les puedo actualizar el estado de las gestiones que se hacen ante la institución, de cuatro temas que son de mucho interés para nosotros como agremiados, ¿verdad? Que tiene que ver con el ajuste salarial por costo de vida, ¿verdad? El salario global, las anualidades y evaluación del desempeño, cómo quedarían en la caja de acuerdo con el voto 08201-2025, que todos conocemos que emitió la sala cuarta el año pasado y ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Y el último punto es sobre la pertinencia y la posibilidad de realizar convenciones colectivas en la institución, que eso ahí, cuando lo veamos, vamos a ver cuáles serían los pros y los contras de que podamos instaurar esta figura jurídica en nuestra institución. Bueno, me acompaña el licenciado Padilla, ¿verdad? Que el licenciado Padilla ha sido del abogado que me ha acompañado más veces a las reuniones con las gerencias, las diferentes gerencias de la institución. Y bueno, él también conoce sobre todas estos temas, ¿verdad? Junto al resto del departamento legal. La dinámica sería más o menos, como lo dije al principio, más o menos un tipo conversatorio, donde yo voy a ir hablando de cada tema, de la información o de las gestiones o el estado que se tiene con la institución de cada tema, uno por uno, y al finalizar cada tema podemos abrir un espacio de preguntas o de dudas que cualquiera de ustedes pueda tener, y ahí con todo gusto dentro de nuestras posibilidades, las estaremos tratando de aclarar. Entonces, sin más preámbulos, estaríamos empezando con el primer tema, que es como el de más impacto, que tiene que ver con el ajuste salarial por costo de vida, ¿verdad? Hace creo que hace unos meses también habíamos hecho este conversatorio sobre estos mismos temas, pero ahora venimos como a una actualización, ¿verdad? Bueno, para iniciar, hay mucho ruido, digamos, a nivel de la institución de qué va a pasar con el aumento por costo de vida. La institución, por parte de la Unión Sindical, ¿verdad? Que la Unión Sindical somos aproximadamente 12 sindicatos que trabajamos de manera conjunta ante la institución
para atender este tipo de asuntos desde una manera más fuerte, por decirlo así. Entonces, cuando se le plantea a la junta directiva de la caja abre una mesa de negociaciones con los sindicatos para atender estos temas, entre ellos el ajuste salarial, la junta directiva nombra a la gerencia administrativa como coordinadora de estas mesas de negociación con las diferentes gerencias de acuerdo al tema que se va a tocar, ¿verdad? Entonces, con relación al ajuste por costo de vida, este, mm, ya tenemos varios meses en estas mesas. Sí hay una oposición por parte de la institución, una resistencia por parte de las respectivas gerencias, porque la institución se basa en 3 acuerdos de junta directiva que tienen ya, creo que es desde el 2012 el primero, si la memoria no me falla, que se han venido ratificando a través de los años por las distintas juntas directivas que ha tenido la institución, de que a pesar de la autonomía institucional, como ahí, que a pesar de que la caja tiene una autonomía institucional de ley, ¿verdad?, de rango constitucional, las juntas directivas a través de 3 decretos en diferentes años han decidido adoptar o adaptarse a los decretos del Poder Ejecutivo que tienen relación con el incremento salarial por costo de vida. ¿Qué significa esto? Que la Junta Directiva de la Caja acepta que para efectos de costo de vida, de ajustes por costo de vida, ellos van a realizar únicamente lo que diga, lo que decrete el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, se va a un traste lo que es la autonomía, ¿verdad? Porque realmente no se está ejerciendo. Entonces ahí es donde vemos el problema de que la junta directiva de la institución está tomada por el poder ejecutivo. Y eso lo hemos visto, bueno, a través de las noticias, de que, digamos, cuando llega algún integrante a la junta directiva de la caja que tal vez no se alinee a estos requerimientos, o lo quitan o no aceptan su nombramiento hasta que encuentran una persona, independientemente del sector que sea, que siga estos lineamientos, ¿verdad? Por decirlo así, que ya están definidos. Entonces, por más que nosotros en las reuniones como sindicatos presentamos estudios de que estudios técnico-legales, de que la caja es autónoma, que la caja tiene toda la facultad legal, está excluida de la regla fiscal, a pesar de que tenemos todo el marco legal, todo el marco técnico a favor de que la junta directiva ejerza su autonomía y gire las instrucciones necesarias, esto en la práctica no se da. No se da porque, como lo dije al principio, se acuerda apegarse a decretos que haga el Ejecutivo en materia de ajustes por costo de vida. Ahora bien, en estas últimas reuniones se les ha indicado a las gerencias de que se haga un estudio por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que tenemos desde el 2018 aproximadamente, que fue el último ajuste, ¿verdad? Para que se haga un incremento justo que tome en cuenta esta pérdida del poder adquisitivo, que según algunos estudios que han hecho en universidades, por ejemplo, puede andar entre un 10-12%, ¿verdad? Cuando se le solicita a la caja este estudio, ellos lo presentan el miércoles pasado, ¿verdad? En la reunión que hubo este miércoles pasado, pero ellos salen con algo que no se pidió. ¿Qué fue lo que que nosotros pedimos como sindicatos que se hiciera este estudio? Entonces, ¿qué lleva la institución? La institución lleva un estudio que abarca solamente el año anterior y nos dice, el Consejo Nacional de Salarios
para aplicar la fórmula de aumento por costo de vida solo toma en cuenta el año anterior y el año anterior la inflación fue negativa, entonces al ser negativa no se puede aplicar un incremento salarial. Entonces se les dice a la institución que eso no fue lo que se pidió y lo que se pidió es un estudio de pérdida de poder adquisitivo y entonces estamos al pendiente de que nos entreguen eso. Pero como ya lo dije anteriormente, la posición de la caja es, de las gerencias, es que mientras no se cambien esos acuerdos de junta directiva, que dicen que la institución para fijar aumentos por costo de vida se apega a los decretos que emita el Poder Ejecutivo en esta materia, ellos no están imposibilitados, ¿verdad? Entonces, eso sería el asunto que tiene que ver con los incrementos por costo de vida. Por otro lado, también vemos que el día de ayer el Ejecutivo hizo un anuncio de que va a aumentar 10,000 colones, ¿verdad? A la base de los salarios del sector público. Pero estos 10,000 colones, el mismo comunicado dice que van a ser solamente para las personas cuyo salario compuesto está por debajo del salario global respectivo. Entonces, si su salario está en este momento, usted está con salario compuesto y, por ejemplo, por poner un número, el salario global de su rango o de su perfil es 1,000,000 de colones y usted gana 900,000, te van a subir los 10,000 colones. Si usted gana 1,000,000 o 1,000,000, un colón en adelante, no se le aplicaría el aumento, ¿verdad? Porque esas son las condiciones. Y eso sí, ya ellos lo habían, se manejaba por pasillos desde hace unos meses para atrás y ayer vimos efectivamente que sí lo comunicaron. Ahora, habría que esperar nosotros como institución si la junta directiva de la caja va a hacer valer estos acuerdos previos de junta directiva que están vigentes y van a aplicar esos 10,000 colones únicamente a las personas cuyo salario compuesto están por debajo del salario global para su perfil. Entonces, digamos, este sería el punto de cómo están las cosas con respecto al ajuste de salario por costo de vida. Un gusto, doctor. No, digamos, el millón fue un ejemplo por decir un salario de algún grupo ocupacional, pero eso va a depender del salario que está definido para cada grupo ocupacional. El millón fue como para que se diera un ejemplo gráfico para poder visualizar a partir de qué punto se estaría aplicando el aumento. Pero, por ejemplo, si en médicos generales el salario global es 1,600,000, por decirlo así, entonces se le aplicarían los 10,000 colones a los médicos que están con salario compuesto que ganen menos de 1,600,000. Si el salario global de un microbiólogo 2 es 1,400,000, entonces se le haría el incremento de los 10,000 colones al microbiólogo 2 que tiene salario compuesto que gane menos de 1,400,000. Y así con cada profesional en ciencias médicas o con cada puesto de la institución, se tomaría como referencia cuál es su respectivo salario global. La ley indica que, la ley marco de empleo público, que las personas que quedan con salario compuesto, ellos sí pueden recibir aumentos por costo de vida hasta que su salario compuesto alcance al salario global. Pero como hemos visto en el transcurso de estos años, no ha habido aumentos de salario, entonces ha habido un congelamiento salarial injusto que va en contra de hasta normas internacionales, ¿verdad? Porque un congelamiento salarial no puede ser indefinido por más condiciones establecidas en una ley determinada que fijen, o sea, las normas internacionales prohíben esos congelamientos indefinidos en el tiempo. Entonces también se han hecho gestiones por parte de la Unión Sindical a nivel externo, pero el problema de todas estas gestiones judiciales, como bien lo sabe aquí el licenciado o todos los abogados,
que llevan su tiempo, ¿verdad? Eso lleva muchísimo tiempo y lo pudimos ver, por ejemplo, ahora con el voto de la sala cuarta del 8201, que tardó 6, 7 años, fue 6 años y medio en que la sala se pronunciara, ¿verdad? Entonces, esta es la, la desventaja de las apelaciones mediante procesos judiciales. En este momento, para profesionales de ciencias médicas, solamente los especialistas, médicos especialistas y los médicos generales tienen definidos el salario global definitivo. Entonces, esto ya tiene que ver con el siguiente tema, que es el de salario global. Entonces, como los médicos especialistas y los médicos generales son los únicos que tienen el salario global definitivo, a ellos son los únicos que se les podría empezar a hacer los ajustes técnicos de salarios, que no es lo mismo un incremento salarial por costo de vida que un incremento salarial mediante un ajuste técnico. Son dos conceptos diferentes y dos metodologías diferentes. Lo que hablamos al principio fue sobre aumentos salariales por costos de vida. En este momento, todos los demás profesionales en ciencias médicas tenemos definido un salario global, pero transitorio, excepto médicos especialistas y médicos generales. Entonces, ¿qué pasa? Si se nos aplica, digamos, por ejemplo, en microbiología, creo que el microbiólogo 2 anda como en 1.400.000, el salario global transitorio. Entonces, si la Junta Directiva de la Caja acuerpa este decreto de subir los 10.000 colones, entonces se estaría aplicando a los profesionales que tengan salario compuesto menor a ese 1.400.000. Y donde podemos averiguar cuál es el salario global transitorio o definitivo, si es un médico, ¿verdad? La unidad de recursos humanos de cada centro de salud, ellos tienen las tablas, por decirlo así, con los perfiles y cuáles son el salario global, sea definitivo, si es médico especialista o médico general, o transitorio, si es alguno de las otras 4 profesiones en ciencias médicas que están afiliados aquí al sindicato. Sí, la caja lo que nos indicó en la reunión de la semana pasada es que para un ajuste por costo de vida, que es lo que tiene que ver con incremento de precios al consumidor, ¿verdad? Con que es la inflación, ellos se basarían en la fórmula que utiliza el Consejo Nacional de Salarios para fijar un incremento, ¿verdad? Por costo de vida. Y cuando se reunió la Comisión Nacional de Salarios a finales, principios de este año para definir el incremento de este año, la fórmula que ellos utilizaron indicó que había una inflación negativa. Entonces, todos nosotros sabemos, ¿verdad? Obviamente que el costo de vida está más caro, pero la metodología que usan ellos indicó otra cosa. Al final creo que igual en el sector privado lo que hubo fue con un incremento, creo que fue alrededor de entre un 1.5%, pero eso es, digamos, en lo que la institución nos comunicó en la reunión de la semana pasada sobre que no era pertinente hacer un ajuste por costo de vida porque la inflación del año pasado había sido negativa. Y eso no quita de que, aunque hubiera habido, los estudios indicaran que fuera un 5%, por dar un número, igual si la junta directiva de la caja seguía apegada a sus acuerdos que indican que solo se apegarían a los decretos del Ejecutivo, para incrementos por costo de vida, igual tomarían en cuenta únicamente la posición que viniera de la junta directiva. Cuando nosotros le consultamos eso a la DAGP, de que por qué solo se le hizo la definición primeramente a los médicos especialistas y no todo al conjunto de profesionales en ciencias médicas, la DAGP nos indicó que debido a que había un decreto de emergencia redactado por el Ministerio de Salud ante la fuga masiva de los especialistas que se sigue dando en la institución, ellos se ampararon en ese decreto para correr, por decirlo así,
y definir los salarios globales definitivos de los médicos especialistas para poder hacer los ajustes técnicos a los salarios de los especialistas para poder equiparar los salarios, ¿verdad? De los que quedan en salario compuesto con los que quedan en salario global. Y que no existe ningún otro decreto emitido por el Ministerio de Salud u otra autoridad competente en relación a las otras profesiones en ciencias médicas. Entonces, que como no hay un decreto de emergencia, ellos siguen con el cronograma que tienen establecido para definir los salarios globales definitivos de las demás profesiones en ciencias médicas, que ese plazo vencería el 30 de junio de este año 2026. No sé si ustedes han escuchado que a los médicos especialistas se les hicieron 2 incrementos salariales, ¿verdad? De 350,000 colones cada uno, fueron dos tractos, por decirlo así. Ese incremento salarial se pudo dar porque la caja les definió rápidamente el salario global definitivo, entonces pudieron aplicar lo que sí permite la ley marco de empleo público, que es hacer ajustes técnicos. Pero para el requisito legal para poder hacer ese ajuste técnico es que esté el salario global definitivo. Por eso con los médicos, los especialistas sí se pudo hacer de una manera rápida. En el caso de las otras profesiones, se tuvo que definir un salario global transitorio para poder, digamos, seguir contratando funcionarios y funcionarias, ¿verdad? Y tener, como ya no entraban en la categoría de salario compuestos, había que definir un salario global transitorio para poder contratar a estas nuevas personas. Pero para efectos de hacer los ajustes técnicos, la ley lo único que permite hacer un ajuste técnico es cuando está el salario global definitivo, definido, no uno transitorio. Entonces, esa es la razón de que por qué todavía a las otras profesiones en ciencias médicas, que es lo que atañe a nuestro sindicato, todavía no se pueden hacer ajustes técnicos. Sí se podría hacer el ajuste por costo de vida de estos 10,000 colones, siempre y cuando entre, como dice el decreto del Ejecutivo, y si la caja lo acoge, que todavía no ha salido la posición oficial de la caja, de que sea solo a los funcionarios que tienen salario compuesto menor al salario global, en este caso, definitivo, si es un médico o especialista, o transitorio, si es otro profesional en ciencias médicas, si está por debajo de ese umbral, por decirlo así. Los médicos generales no han tenido ningún incremento por ningún ajuste técnico a sus salarios, solamente los médicos especialistas. Ok, entonces podemos pasar al segundo tema, que es el de salario global, que va muy de la mano con el anterior. Cuando entra en vigencia la ley marco de empleo público, obliga a las diversas instituciones a definir un salario global. Este salario global lo que quiere decir es que no sea compuesto. ¿Y qué quiere decir que sea compuesto? Que no esté formado por un salario base y una serie de pluses, ¿verdad? Entonces, la idea de la ley o del legislador, ¿verdad? Con esto es evitar, digamos, discrepancias en salarios entre mismos puestos de la administración pública. Todos sabemos que esto en la práctica no se llegó a dar porque la ley tiene un error, si se puede llamar así, que prohíbe, digamos, a las personas que quedaron con salario compuesto migrar a salario global, ¿verdad? Entonces, hubiera sido todo muy sencillo si la ley permitiera, bueno, yo, Marlon Salvatierra, puesto microbiólogo 2, tengo salario compuesto, gano 1,400,000, pero el salario global me lo dejaron en 1,600,000, entonces a 1,600,000. Eso hubiera sido lo más obvio, pero la ley lo prohíbe. Entonces, esta ley vino a crear estas desigualdades, ¿verdad? De que hay personas con entre 5 y 10 años de experiencia más o menos que no se pudieron pasar a salario global porque la ley lo impide, pero su salario compuesto quedó por debajo del salario global,
sea definitivo, si es especialista o si es médico, o un salario global transitorio si es alguna de las otras 4 profesiones en ciencias médicas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la institución en este momento? La institución en este momento creó, por decirlo así, un protocolo donde se hace un estudio de los diferentes puestos de la institución, tanto profesionales como no profesionales, donde es un análisis que se hace de cada puesto, que son 3 etapas principales. La primera etapa ya se hizo con todos los puestos, ¿verdad? En este caso voy a hablar solamente de puestos de profesionales en ciencias médicas, que es lo que nos atañe, ¿verdad? Que quedaron dentro del grupo de los exclusivos y excluyentes, porque hay otro grupo de profesionales que son los concurrentes, pero esos son los que no quedaron bajo la tutela de la caja, sino bajo el servicio civil, pero para cuestiones nuestras, de nuestro sindicato, las 5 profesiones que estamos representadas somos exclusivos y excluyentes, ¿verdad? Entonces quedamos bajo tutela de la caja y no de Mideplan. Ok, entonces la caja, esta nueva reorganización, por decirlo así, de los puestos de trabajo, la divide en 3 etapas. La primera etapa ya concluyó y esa etapa fue donde se hace una nueva descripción de cada puesto profesional y de las funciones, responsabilidades, actividades que tiene que hacer cada perfil, cada puesto de trabajo. Entonces, digamos, ¿qué hizo la caja? Volviendo al ejemplo digamos, un farmacéutico 2. Entonces, toma el perfil de farmacéutico 2 y empieza a analizar cuáles funciones son, cuáles grados de responsabilidad tiene, qué actividades tiene que hacer, y le asigna una cantidad de actividades, grados de responsabilidad, de funciones. Más o menos, de acuerdo a cómo estaba estructurado en el manual de puestos antiguo, o si hay que agregarle alguna otra o quitarle una. En otros puestos se ha visto que más bien, por decir algo, si habían 5 niveles de secretarios, de secretario 1, 2 y 3, 4, 5, entonces quitan 2 y lo dejan en 1, 2 y 3, nada más, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, de nuestras profesiones, eso no pasó. Pero entonces sí se dio como un nuevo análisis de las distintas funciones, grados de responsabilidad, actividades que tiene cada perfil. Una vez superada esta etapa, viene la segunda etapa, que es donde estamos actualmente. ¿Qué se hace en esta segunda etapa? Se vuelven a tomar los puestos que ya tienen definidas sus funciones, actividades, grados de responsabilidad, y se les va a asignar un puntaje a cada una de estas actividades o grados de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, el odontólogo, el OGA, que se me viene a la mente en este momento. Entonces, el OGA, extraer una cordal, por ejemplo, va a valer esa función, esa actividad va a valer 10 puntos. Grado de responsabilidad va a tener de 20 puntos de grado de responsabilidad, porque al hacer procesos más complejos, entonces va a tener más responsabilidad. Entonces, en esta segunda etapa, a cada una de esas actividades, funciones y grados de responsabilidad que se definieron en la primera etapa, se le va a asignar un valor numérico, un puntaje. Entonces, el máximo puntaje que puede adquirir un puesto en la caja andaba, creo que alrededor de los 800 puntos para los puestos profesionales de ciencias médicas. Entonces, ahí van a andar, digamos, esos puntajes de 600, 700, 800 para profesionales en ciencias médicas. Una vez terminada esta segunda etapa, que entonces quedó el perfil de OGA, en fase 1 quedó con estas funciones, grado de responsabilidad, actividades, y en la fase 2, todas esas funciones quedaron con un puntaje de 700. Ok, entonces ya cuando se finalice esta segunda etapa, viene la tercera etapa, que la tercera etapa ya es la definición como tal del valor numérico del salario global. Entonces, ese puntaje de 700, por decirlo así, por poner un ejemplo de un número,
que se obtuvo en la segunda fase se va a multiplicar por un factor que va a definir, bueno, que ya definió la Junta Directiva de la Caja mediante un proceso secreto. Ningún sindicato tiene acceso a cómo fue esa metodología, cómo se definió ese valor, ni cuánto es ese valor. Entonces, en esta tercera etapa, ese puntaje obtenido de las actividades se va a multiplicar por ese factor que nadie sabe cuánto es, y el resultado de esa operación numérica va a dar el salario global definitivo. Lo que nos indica la DAGP es que ellos pidieron prórroga a Mideplan para tener todo esto definido al 30 de junio de este año. Entonces, habría que esperar hasta el 30 de junio de este año para ver si efectivamente ellos tienen definidos todos los salarios globales de los perfiles profesionales, que es lo que nos compete y nos interesa a nosotros, para empezar a hablar de ajustes técnicos de salarios. ¿Y qué vendría a ser este ajuste técnico? Que fue lo que hicieron con los especialistas, médicos especialistas. Ok, ya tengo definido el salario global definitivo. Digamos, el de Loga, entonces quedó en 1,5 millones. Y tengo estos que me quedaron en salario compuesto, la mayoría de los OGA quedaron en 1,300,000. Entonces, viene la DAGP y realiza unos nuevos estudios técnicos de brechas técnicas de que por qué, cuál fue la razón de que este grupo profesional quedó con un salario menor. Se harían los estudios técnicos pertinentes, que en este momento no sabemos cuáles son, para ver si se puede. No es fijo de que vayan a llevar a todos los que quedaron por debajo al mismo nivel de salario global, para ver si es posible o no llevarlos o al mismo punto, al mismo salario global, aseguran, o a un valor más cercano. Pero eso ellos lo estarían realizando hasta después del 30 de junio si terminan de definir todos los salarios globales. ¿Y por qué? Porque eso es lo que indica la ley marco de empleo público. Entonces, la institución se escuda en decir que no pueden hacer ningún otro estudio previo, porque la ley se los prohíbe, a no ser que haya un decreto de emergencia, como fue el decreto que hizo el Ministerio de Salud, en el caso de los médicos especialistas. Esto sería en lo que estamos actualmente con salario global, ¿verdad? La metodología de salario global. Nosotros ya presentamos a nivel sindical, a nivel contencioso, que se nos permita tener acceso a la metodología del cálculo de este factor, ¿verdad? Principalmente, que es el que va a definir el salario global de todos nosotros, porque lo solicitamos por escrito a la Junta Directiva nos lo negó por decir que es secreto de Estado, por decirlo así, cosa que no entendemos, porque la Caja no está ni siquiera en competencia tampoco, y no lo negaron, y entonces está en vía judicial esa solicitud, pero ahí todos sabemos que esto es un poco, lleva más de tiempo los procesos judiciales. Sí, y efectivamente en este momento, como nosotros no tenemos acceso a eso, cuánto es el factor, ni podemos modificar, porque ningún sindicato tampoco puede modificar el número de actividades o el valor que la parte patronal le va a dar a esas actividades. Eso es competencia exclusiva de la Caja. Esta definición de funciones y de puntajes de funciones no corresponde a ninguna jefatura. Eso lo realizan equipos, el PAEOS se llaman, que es un equipo interdisciplinario definido por la Junta Directiva de la institución. Es un grupo de funcionarios técnicos y administrativos que se dedican a hacer los análisis de esos perfiles. Ninguna jefatura participa en la creación de los perfiles ni de los puntajes. Y al final lo aprueba la Junta Directiva, es la que tiene la última palabra.
Bueno, entonces seguiríamos con el punto 3, que es el de anualidades, ¿verdad? Y evaluación del desempeño, que tiene relación con el voto de la sala cuarta que todos conocemos, que es el 008201-2025, que fue de una acción de inconstitucionalidad planteada por algunos sindicatos hace 7 años, ¿verdad? Atrás, sobre el alcance bueno, la afectación de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas en algunos beneficios laborales. Lo que tiene que más atañe y más ruido generó para nosotros es en lo que tiene que ver con anualidades y evaluación del desempeño. Aquí tenemos que tener bien claro una cosa antes de empezar. Esta acción de inconstitucionalidad, perdón, la plantearon varios sindicatos que representaban a diferentes instituciones que tienen diferentes instrumentos jurídicos que podían aplicar en el manejo de sus relaciones obrero-patronales. Entonces, el voto sí pudo venir a favorecer a algunas instituciones y a otras no. ¿Y qué va a depender eso? Es esa diferencia, el tipo de instrumento jurídico que tenía cada institución para manejar sus relaciones obrero-patronales. ¿Qué significa esto? A resumidas cuentas, si tenían convención colectiva en su institución, sí o no. Si tenían convención colectiva en su institución, el voto sí viene a proteger las negociaciones que se hacían entre la parte obrero y la parte patronal mediante la figura jurídica de convención colectiva. El voto sí vino a decir no, lo que negociaron los trabajadores y los patronos mediante esta figura jurídica es válido y la ley de fortalecimiento de finanzas públicas no puede traerse abajo eso. Entonces, ya con este punto bien entendido, nos tocaría a nosotros como caja hacernos la siguiente pregunta. ¿Tiene la caja convención colectiva en este momento? Y la respuesta es no, la caja no tiene convención colectiva. Nosotros tenemos una normativa de relaciones laborales que es un instrumento jurídico diferente a una convención colectiva. Y el voto 8201 no habla sobre, digamos, de una manera evidente, concluyente, concreta, sobre otros instrumentos jurídicos que no sean convenciones colectivas. Entonces, de ahí puede venir la confusión de que por qué tal vez en las universidades, en la UCR, en la Universidad Nacional, ya les van a aplicar la retroactivo otra vez lo de las anualidades y por qué a la caja no. Sencillo, porque esas instituciones sí tenían regulado mediante una convención colectiva cómo era el pago de sus anualidades. Entonces, este voto viene a salvar y a retrotraer nuevamente esta fórmula. En el caso nuestro, eso no podría estar aplicando de momento porque no tenemos esa figura. A través de la Unión Sindical se hizo un documento técnico legal desde el punto de vista nuestro, de que para nosotros sí existen otros elementos jurídicos que el mismo voto rescata, que estarían dándole la potestad a la caja de poder volver al pago de anualidades, ¿verdad? De la forma como se harían antes. Este documento se entregó el 10 de diciembre del año pasado y hasta el día de hoy todavía la caja no nos ha dado respuesta. Entonces, hasta que la caja no se pronuncie de una manera formal, definitiva, que es esta manera formal, sería una manera escrita, donde saquen un criterio, ya sea de la dirección jurídica o un acuerdo de junta directiva, donde nos den respuesta a nosotros sobre los diferentes puntos legales que les dimos, de que por qué sí deberíamos también nosotros a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos afecte de manera positiva el voto 8201 de la Sala Cuarta. Pero todavía estamos a la espera
Como lo dije anteriormente, este documento son 27 páginas que se presentaron el 10 de diciembre y todavía no nos han dado respuesta. Entonces, en el momento que nos den respuesta, inmediatamente les estaremos comunicando porque ya sería la posición oficial de la institución sobre este tema. Perdón que lo interrumpa, doctor. Tal vez aquí en este punto hay que dejar en claro que esa es la posición de no todas las organizaciones sindicales, ¿verdad? La institución como tal, Caja, se ha reunido con nosotros como Ciprosimeca, junto con un montón más de organizaciones sindicales, pero así como se ha reunido con nosotros en varias oportunidades, también lo ha hecho con el resto de las organizaciones sindicales. Y con ese resto de organizaciones sindicales, también la institución debe valorar todos los aspectos que se han presentado. ¿Para qué? Para que al final, como a manera de un compilado, ellos determinen los pasos a seguir con respecto a lo que nosotros como organización sindical, como Ciprosimeca, junto con las organizaciones sindicales, estamos proponiendo, al igual que el resto de las organizaciones sindicales. Entonces, si ustedes nos preguntan a nosotros cuánto tiempo van a durar en contestarnos esto o tener la oposición oficial de la institución, hay que esperar, ¿verdad? Ahora, y como dijo el doctor Salvatierra, son 27 páginas de un documento que está muy bien fundamentado obviamente tienen que tomar en consideración todos los puntos que estamos haciendo hoy. Muchas gracias, licenciado. Entonces, sí, esto sería, digamos, como la actualización del punto este que tiene que ver con el pago de anualidades y el voto 8201 de la Sala Constitucional. En la última reunión que tuvimos un viernes con la de AGP, se le hizo ese mismo emplazamiento al licenciado Walter Campos de que mismas funciones, mismas responsabilidades, es mismo salario, ¿verdad? Pero ellos se escudan en que es la ley, la misma ley, la que viene a crear estas diferencias odiosas y la ley no da cómo solucionarlas hasta que estén definidos los salarios globales, que es mediante los ajustes técnicos, pero que la misma ley a ellos les da plazos que deben de cumplir. Entonces, que mientras esos plazos no se hayan vencido, ellos están, están bajo la ley que hayan estas diferencias, porque todavía los plazos a ellos como institución no se les han terminado para poder definir los salarios globales de todos y hacer los ajustes técnicos a ver si se pueden equiparar o no. Ok, entonces estaríamos pasando al último punto, que es el de las convenciones colectivas en la caja. En vista de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? De que el mismo voto de 8201 de la Sala Cuarta viene a proteger lo que está negociado en convenciones colectivas, entonces se le formuló a la institución una consulta de que si es factible que en la institución se firme, se acuerde una convención colectiva entre trabajadores y patronos. ¿Por qué? Porque sería una opción para poder negociar un ajuste salarial mediante convención colectiva, ¿verdad? Esto a pesar de que en nuestra normativa de relaciones laborales también viene tutelado cómo hacer estas negociaciones, pero por las interpretaciones de las leyes vigentes que ha hecho la Junta Directiva y las diferentes gerencias de la institución, y amparados en el voto de la Sala Cuarta, se ve como una salida también la negociación salarial mediante convención colectiva, que tal vez venga a ser mucho más rápida que poner todas estas discrepancias en vía judicial, ¿verdad? Cuando ya sabemos que tardan años, ¿verdad? Se le mandó igualmente un documento por escrito a la institución sobre la conveniencia de efectuar convención colectiva entre los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ya ellos sí nos dieron respuesta la semana pasada mediante el oficio que todavía no está disponible, porque ya lo solicitamos por escrito, pero no nos lo han pasado, pero el oficio es el GA-DJ-00219-2026, donde en este criterio de la dirección jurídica ellos nos dicen que sí, que efectivamente sí es posible, sí es factible
realizar una convención colectiva en la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero después de ese alegrón viene la siguiente parte del criterio donde nos dice que hay que hacer dos cosas. Primero, regular lo que viene, lo referente al artículo 689, inciso 2 del Código de Trabajo. Ese artículo lo que dice, a grueso modo, ahí me corrige el licenciado, viene a decir cuáles son los puestos en la administración pública que no pueden suscribir una convención colectiva o una negociación trabajador-patrono, ¿verdad? Ellos hablan a grueso modo que son de los funcionarios, de los perfiles laborales que participan en la gestión pública. Entonces, ya gestión pública, entiéndase que son ya los directores, subdirectores, gerencias, ¿verdad? Ya los puestos que tienen que ver con la gestión de los fondos públicos, gastos, egresos y todas estas cuestiones. Fuera de estos puestos, cualquier otro funcionario, en el caso nuestro, los profesionales en ciencias médicas, estaríamos facultados totalmente a suscribir una convención colectiva. Pero, ¿cuál es el cierre que viene en este criterio jurídico? Ellos nos indican que, debido al dictamen de la Procuraduría General de la República, que es el PGR-C-022-2026 del 28 de enero del 2026, por cierto que fue un criterio muy hecho a la medida, ¿verdad?, en contra de los trabajadores, donde dice que el voto 8201 de la Sala Constitucional no puede usarse como una vía de habilitación para aplicar instrumentos como las convenciones colectivas que vayan en contraposición a disposiciones legales de orden público actualmente vigentes. Entonces, ¿qué nos decía la DAGP? Que debido a este criterio, la Procuraduría, perfecto, podemos hacer convención colectiva, pero no podemos ver aumentos salariales, porque la ley marco de empleo público prohíbe hacer negociación salariales, o que no podemos negociar un aumento por costo de vida, porque la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dice que si el producto de la deuda pública es mayor a un 60%, están prohibidos los aumentos por costo de vida. Que no podemos negociar que la cesantía suba de 8 años a 12 años, porque la ley marco de empleo público ha dicho que la cesantía máxima son 8 años, cuando la Sala Cuarta ha dicho que lo proporcional y lo razonable para un máximo de cesantía son 12 años. Entonces, nos vienen a dar a tolillo con el dedo, ¿verdad?, diciendo que sí podemos hacer una convención colectiva, pero no podemos tocar estos temas que son los de interés, que nos tienen amarrados estas nefastas leyes, ¿verdad?, que son la ley antihuelga, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y la ley marco de empleo público. Entonces, como todavía no tenemos el documento por escrito, ya lo solicitamos porque eso no lo comunicaron verbalmente. Estamos a la espera de que nos pasen el documento para hacer el respectivo análisis desde nuestro departamento legal para ver cuáles serían los rangos de acción que podemos realizar con respecto ya a esta posición oficial de la institución en este tema. Eso sería, bueno, y con convenciones colectivas, lo otro que también tenemos que tener cuidado de lo que se negocia ahí, ya algo, una posición muy personal de mi parte, es que las convenciones colectivas se denuncian cada 2 años, ¿verdad? Entonces, lo que usted pueda meter ahí, fácilmente en 2 años se lo pueden derogar, ¿verdad? Eso es una desventaja de ese instrumento. En ese caso es más fuerte la normativa de relaciones laborales, que no se puede derogar así porque así, ¿verdad? A diferencia de una convención colectiva que la puede denunciar, no es necesario que la denuncien las dos partes, el trabajador y patrono, puede ser denunciada únicamente por una parte y traerse abajo lo que se haya convenido anteriormente. Del 2018, la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Entonces, lo que ya no se aprobó
antes de esa ley, de la entrada de vigencia, el 2018, si se vuelve a meter, entra con las nuevas reglas, entonces ya no van a aprobar un montón de cosas que tienen que ver con carrera profesional. Imagínense que ahora ni siquiera están aprobando que, por ejemplo, usted tenía una especialidad, te contratan de especialista, entonces lo reconocían la especialidad como carrera profesional. Ahora eso no se da porque se toma que es como un requisito de ilegal obligatorio para poder ejercer ese puesto, entonces no lo reconocen. Esas solicitudes no sé, digamos, de dónde las sacarán las personas que las están enviando, porque no es un documento oficial de la institución, o sea, no es un documento emitido por la DAGP o por alguna gerencia, ¿verdad? Para hacer ese trámite. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Nosotros en Costa Rica tenemos el derecho a la libre petición, licenciado, o sea, usted puede pedirle a la administración lo que usted quiera, que se lo den son otros 100 pesos, ¿verdad? Como dicen los abuelos. Pero no hay ningún documento oficial emitido por la institución para hacer el reclamo de estos rubros. Para serles totalmente honestos, yo el panorama lo veo terrible, nefasto. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en este momento? Porque, por ejemplo, yo que a mí me ha correspondido ir a algunas reuniones con el doctor Salvatierra, de hecho creo que en algún momento lo dije, yo hice una exposición a manera de resumen y recibí de parte de los personeros de la caja una respuesta que yo lo que le dije fue, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces díganos y nos levantamos y nos vamos. ¿Me explico? Pero, ¿qué sucede? Que ellos mismos, como funcionarios de la caja, también tienen que valorar todos los aspectos por los cuales nosotros, como CIPROSIMECA, estamos tratando de ver por dónde nos metemos para ver si legalmente nos corresponde o no nos corresponde un derecho que eventualmente la Sala Constitucional dejó en claro en ese voto que les digo es sumamente extenso en cuanto a todo lo presentado por los señores magistrados. Sin embargo, ese voto tiene algunas situaciones que son omisas. ¿Y por qué son omisas? Y obviamente porque no es materia constitucional, sino que es materia laboral. Pero, por ejemplo, en este momento, para mí lo que tenemos que estar es atentos, estar a la expectativa de lo que vaya a determinar la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Por qué? Porque así como las organizaciones sindicales, incluidas CIPROSIMECA, presentó ese documento de 27 páginas que ahora les mencionó el doctor Salvatierra, hay otras también que lo hicieron. Ahora, yo no espero que por las demás o por otros sindicatos acaten de alguna u otra forma el ordenamiento jurídico, pero lo que yo podría esperar al menos es que en el momento que la institución como tal nos responda a cada una de las inquietudes, que ponga las cosas claras. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos, con las personas que nosotros nos hemos estado reuniendo, ellos eventualmente también se pueden ver afectados o beneficiados, como lo quieran ver. ¿Me explico? Entonces, si a mí me lo preguntan ustedes, que de forma objetiva, yo empezaría a dudar de los funcionarios con los que uno se reúne. ¿Por qué? Porque por más que no quieran verlo, podrían afectar para bien o para mal lo que se vaya a discutir en junta directiva. ¿Qué pasa? Eso nadie se los va a decir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eventualmente puede que convenga, puede que no convenga. ¿Me explico? Ahora bien, mi gran temor, ¿cuál es? Que esta administración actual va a seguir 4 años más.
y sin color político y sin nada, porque de eso no se trata. Pero si nos ponemos a ver antecedentes históricos de esta Caja Costarricense del Seguro Social de los últimos 4 años, ¿qué ha sucedido? Que al primer presidente ejecutivo que tuvo esta administración, lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Por cumplir un acuerdo que había avalado el Ministerio de Hacienda de la administración anterior, que curiosamente hoy es el mandatario nuestro. ¿Me explico? Entonces, aquí hay que ver muy bien cómo se hacen las cosas acá y cómo analizar las cosas. ¿Por qué? Porque la Procuraduría puede tener muchísimos criterios, pueden existir muchísimas circulares, puede existir la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley de empleo público, y esta acción de inconstitucionalidad que duró más de 6 años en conocerse, y curiosamente vino la resolución de previo a las últimas elecciones presidenciales. Es decir, el voto es de marzo del año pasado. Sin embargo, la redacción total de ese voto de la Sala Constitucional vino unos días o meses antes de que fueran las elecciones presidenciales. Entonces, pensando mal, uno puede esperar cualquier cosa. Ahora bien, a lo que a nosotros nos compete es estar expectantes de todo lo que pueda o no pueda ocurrir. Ahora bien, según ese voto, dicen que se pueden hacer acciones colectivas que no tengan que ver con salarios, cesantía y ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Ahorita en Europa, lo que se podría asemejar como una convención colectiva es unas capacitaciones al personal, por ejemplo. Vamos, yo creo que ya estamos a ese nivel, por más que no queramos verlo. Sin embargo, como hizo ver ahora el doctor Ángelo Castillo, que él hizo mención respecto de los permisos, de esa es otra situación. Sabemos que existen las normas que regulan las relaciones laborales, científicas, todo ese nombre tan largo que rige a los profesionales en ciencias médicas. Y también existe la normativa de relaciones laborales. Adicionalmente a eso, existen circulares que dicen que ambos instrumentos jurídicos son de aplicación obligatoria. Pero aún así, la institución, muy bien dicho también de parte de Bienestar Laboral, como lo mencionó el doctor Ángelo Castillo, es igual. Digamos, está la norma, pero la norma la prestan para interpretación cuando una norma no se interpreta. Entonces, perdón que me extienda, pero gracias. Igual a mí estos temas a mí me apasionan, pero me parece a mí pertinente y prudente estar siempre de todo lo a resolver la institución, porque no, en este momento tenemos la incertidumbre de con qué nos va a ir la institución. Y obviamente hay otros acá que tal vez no se han tocado ni eventualmente se van a tocar, pero ya nosotros, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Que hay personas que tienen el salario compuesto, que tienen más o menos aproximadamente de 7 a 8 años más o menos, y que ganan menos que los que tienen el salario global. Entonces, ¿qué es lo que uno ha visto que ha sucedido? De muchas veces renunciar a la institución. No les estoy diciendo renuncien, no, jamás. ¿Por qué? Se ha dado más que todo en funcionarios o personas que están por entrar a una residencia, por ejemplo. Entonces, yo no voy a decir si eso está correcto, no lo está. Sin embargo, la situación financiera es la que ha llevado
a todas las personas a tomar decisiones importantes y perder tantos años de sus derechos laborales, con tal de que de equiparar un salario a lo que es una persona que gana el salario global. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible? Eso yo no me explico. ¿Cómo puede ser posible que una persona que tenga 15 años de trabajar para la institución, 15 años de experiencia, y que llegue otra persona de recién ingreso y ya gane más que él? Donde esa otra persona, eventualmente, y hablando más que todo de especialistas, es la persona que está ahí casi que enseñándole a una persona de nuevo ingreso. Pero la persona de nuevo ingreso gana más que la que tiene mayor antigüedad. Entonces, ahí es donde uno dice, qué situación más terrible, más discriminatoria a todas luces. Pero es con lo que tenemos que luchar. Y yo sí les digo, no critiquemos por criticar, mejor actuemos. Y si sindicato, ahora sindicato en inglés es union. Si Prosimeca es una unión, bueno, terminémonos de unir. Todas las situaciones que no se hicieron en su momento debieron haberse. Pero de verdad, unámonos para, para el beneficio de todos los trabajadores de la caja. Nada más agradecer el espacio, ¿verdad? Por la oportunidad de poder compartir con ustedes toda esta información. Eso me permite hacer una rendición de cuentas, ¿verdad? También de las actividades que se participan. Y y sí, como se dijo, esto es una lucha de todos nosotros para poder luchar por nuestra seguridad social, porque aquí no es solo nuestras condiciones laborales las que están en juego, ¿verdad? Es la caja como tal, que es la garante de la estabilidad social en nuestro país, ¿verdad? Entonces, también debemos pensar en eso y qué es lo que queremos dejarle también a nuestros hijos, ¿verdad?